Lewis Hamilton, Mónaco, el circuito donde el orgullo pesa más que los puntos. Cada curva susurra ego, cada error es transmitido al mundo. En 2016, Mercedes dominaba la Fórmula 1, pero dentro de ese imperio plateado se libraba una guerra fría. Hamilton contra Rosberg compartían un garaje, pero no un alma entre ellos. La clasificación lo es todo en Mónaco. Adelantar es casi imposible. La posición en pista decide el destino. El coche de Hamilton falló en su primera vuelta. Un problema del ERS, unos segundos de silencio que parecieron horas. Rosberg aprovechó. Mientras Hamilton estaba en el garaje, Rosberg puso su nombre en lo más alto de la tabla de tiempos. Cuando el sistema por fin volvió a estar en línea, Hamilton salió disparado del pit lane como un poseso, pero la pista ya estaba llena. Coches lentos en sus vueltas de salida, pilotos de media tabla intentando apartarse, banderas amarillas parpadeando a la salida del túnel, y entonces llegó la frase, aguda, sarcástica, inmortal. ¿Ese tipo está intentándolo siquiera? La radio crepitó. Los ingenieros se quedaron helados. No era una pregunta, era una burla. Hamilton no solo estaba frustrado, se burlaba de la existencia de otro piloto en la pista. El tono denotaba desprecio, el sonido de un campeón que no podía creer que nadie más mereciera espacio en su camino. Cuando terminó la clasificación, Rosberg volvió a tener la ventaja. La vuelta de Hamilton se vio comprometida, su furia apenas contenida. Las entrevistas posteriores fueron pulidas, educadas, pero el mundo ya había oído la versión real, cruda y despiadada. Los fans se dividieron de la noche a la mañana. Para algunos fue confianza. Otros lo calificaron de crueldad. Aquel fin de semana se transformó en el más claro reflejo de la psique de Hamilton, el genio y el ego bailando al filo de la navaja. Cuando eres el mejor, el respeto se vuelve una opción, y Mónaco 2016 fue la prueba de que incluso los más grandes pueden perder la paciencia cuando el trono se siente amenazado. Max Verstappen, Interlagos 2022. El aire estaba cargado de celebración. Red Bull lo había ganado todo ese año. Verstappen era campeón otra vez, el bicampeón más joven desde Schumacher, pero el dominio genera prepotencia, y ese día el mundo lo vio con total claridad. Últimas vueltas. Verstappen iba por delante de su compañero Sergio Pérez. El campeonato estaba decidido, pero Pérez seguía luchando contra Charles Leclerc por el segundo puesto en la clasificación de pilotos. El plan del equipo era simple. Si Max no podía ganar otra posición, dejaría pasar a Checo por los puntos extra. Por la radio llegó la orden. Max, deja pasar a Checo. La respuesta fue más fría que la noche de Sao Paulo. Ya te lo dije, no me lo preguntes de nuevo. Sin vacilación, sin emoción, solo una negativa. El mensaje no era para Pérez, era para toda la organización. El muro de boxes se quedó en silencio. En la vuelta de enfriamiento, la voz de Checo se quebró. Eso demuestra quién es en verdad. Ese único intercambio de radio detonó en todo el deporte. La imagen de unidad de Red Bull se hizo añicos. Periodistas pululaban. Los fans inundaron las redes sociales calificándolo de traición, arrogancia, venganza. Pérez había pasado años defendiendo a Verstappen, incluso sacrificando victorias para protegerlo. Y ahora, cuando no había nada en juego, Max no le devolvería el favor. Más tarde, cuando le preguntaron, Verstappen dijo tener sus razones. Nunca los detalló, no lo necesitaba. Esa ambigüedad fue la máxima jugada de poder, forzando a los demás a adivinar sus motivos mientras se iba impune. Fue desprecio envuelto en dominancia, un campeón que creía que su corona lo ponía por encima del trabajo en equipo. Brasil 2022 expuso no la velocidad, sino la psicología de que una vez que dominas el deporte, decir no se convierte en la victoria más audaz de todas. Fernando Alonso, Suzuka 2015, la casa de Honda. Cada rincón de las tribunas estaba completamente cubierto de banderas rojas y blancas. El público japonés esperaba ver rugir de nuevo su motor nacional después de muchos años de ausencia. En cambio, vieron una ejecución pública en la radio en vivo. McLaren y Honda se habían reunido para recrear su legendaria gloria de finales de los 80, pero lo que salió del garaje fue una sombra lenta y jadeante de ese legado. El motor tenía poca potencia, el sistema de recuperación de energía fallaba constantemente, y en las largas rectas de Suzuka, los McLaren eran presa fácil. A Alonso lo adelantaban como a un cono de tráfico Saubers y Marussias, coches que no tenían por qué superar a un bicampeón mundial. En la vuelta 26, cuando un piloto de mitad de tabla lo volvió a adelantar, Alonso estalló, presionó el botón de la radio y dejó que el mundo entero escuchara su furia. Motor GP2, GP2. Morty a Sao Aguirre-Muen. El muro de boxes quedó en silencio absoluto. En la suite de hospitalidad de Honda, los ejecutivos se quedaron helados. El comentario fue un puñal en el corazón de su orgullo nacional, al ser llamados un fabricante de series menores en su propia tierra. Alonso no solo criticó un motor, humilló a toda una compañía frente a sus propios aficionados. Después de la carrera, los jefes del equipo lo minimizaron como una emoción del momento, pero el daño era irreversible. Los ingenieros de Honda dejaron de compartir datos libremente con el equipo, los patrocinadores hicieron preguntas. La prensa japonesa publicó titulares de primera plana, llamándolo el insulto de Alonso. Sin embargo, Fernando nunca se disculpó. Sabía que tenía razón. No le importaba ser cruel. Ese momento era el Alonso perfecto, brillante para tener razón, imprudente para decirlo en voz alta.
alta. Suzuka 2015 no fue un mensaje de radio, fue una ejecución pública de respeto. Sebastian Vettel, Sepang 2013, hacía calor, había humedad y ya hervía la tensión dentro de Red Bull. Mark Webber lideraba cómodamente. Vettel iba detrás de él con neumáticos gastados. La radio del equipo fue clara. Multi 21. Ese código significaba coche número 2. Webber se mantiene delante del coche número 1. Vettel, sin peleas, sin riesgos. Pero Vettel no creía en la obediencia, él creía en la dominación. Ignorando la orden, se lanzó por dentro a más de 180 millas por hora. Neumáticos humeantes, los dos Red Bull apenas a centímetros de distancia. Durante 3 vueltas, lucharon como enemigos, ruedas rozándose, chispas volando. Vettel obligó a Webber a salirse de la trazada y tomó la delantera. El muro de boxes estaba atónito, ni vítores, solo conmoción. Cuando aparcaron en el parque cerrado, Webber se acercó directamente a él y le dijo al micrófono, aún en directo, Multi 21, Seb. Multi 21. Su tono no era de enojo, sino de traición. Vettel se encogió de hombros, desvió la mirada y tomó su trofeo. Las consecuencias fueron nucleares. Los fans abuchearon a Vettel en el podio. El director del equipo, Christian Horner, lo calificó de inaceptable. Hasta Helmut Marko tuvo que calmar a Webber para no renunciar al instante. Pero Vettel nunca cedió. Su excusa estaba corriendo. Ese fue Vettel en su momento más irrespetuoso, sonriendo en medio de la tormenta porque sabía que era intocable. No fue solo una infracción de las órdenes de equipo, fue una demostración pública de poder que dividió a Red Bull en dos. Prefería quemar puentes antes que compartir el crédito. Y desde ese día, la sociedad que había ganado 4 títulos nunca volvió a ser la misma. Ayrton Senna. Suzuka debía decidir el campeonato de nuevo. El año anterior, Alain Prost se había metido contra Senna en la chicane y el francés se llevó el título mientras Senna fue descalificado por un tecnicismo. Para Ayrton, esa humillación nunca se desvaneció. Para el Gran Premio de Japón de 1990, la venganza no era una subtrama, sino el guión. En la clasificación, Senna logró la pole, pero la FIA la colocó en el lado sucio de la pista. Él les rogó que cambiaran las posiciones por seguridad. Se negaron. Él lo sintió deliberado. Prost priorizó la política por encima de la justicia. La mañana de la carrera les dijo a amigos cercanos, si se adelanta en la primera curva, no lo logrará. Cuando las luces se apagaron, ambos coches salieron disparados de la línea. Prost en el Ferrari tomó una ligera ventaja. Senna nunca levantó el pie. A 170 millas por hora, mantuvo el acelerador a fondo y embistió la rueda trasera de Prost. El impacto lanzó a ambos a la trampa de grava. Los motores se calaron, polvo o nublado. Y así, de repente, el campeonato había terminado. Prost fuera, Senna campeón del mundo. La multitud estaba en silencio. Los mecánicos se quedaron atónitos. Más tarde, cuando los periodistas le preguntaron si fue intencional, Senna no se anduvo con rodeos. Dijo que Prost lo había perjudicado en 1989. Los comisarios lo habían perjudicado este año. Y esto era justicia. La FIA amenazó con sanciones, pero se echó atrás bajo presión. Lo que Senna hizo ese día superó la rivalidad. Fue una rebelión. Usó su brillantez como arma para dejar un mensaje. Si le niegas la justicia, él impondría su propia versión. Fue un irrespeto a las reglas, a los árbitros, incluso a la victoria misma. Y eso lo hizo inolvidable. Michael Schumacher, Mónaco 2006. La pista que define la precisión, el piloto que define el control. Schumacher estaba en la pole provisional, pero Alonso se acercaba rápido por detrás. Era el último minuto de la clasificación, el tramo donde cada curva decide un legado. Entonces, en la curva de la Rascasse, el Ferrari de Schumacher apenas se movió y se detuvo en seco. Las banderas amarillas aparecieron al instante. Alonso, que llegó segundos después con una vuelta 2 décimas más rápida, tuvo que abortar. El paddock estalló en sospechas. La telemetría no mostró bloqueo de frenos, ni problema de motor, ni intento de mover el coche tras detenerse. Parecía orquestado, demasiado deliberado, demasiado conveniente. Durante la noche, las estrechas calles de Mónaco resonaron con una pregunta. ¿Schumacher fingió un accidente para congelar la vuelta? El comisario lo citó, revisó cada fotograma y le quitó su tiempo de pole. Pero ni siquiera esa decisión pudo deshacer el daño. El truco ya había funcionado. Alonso nunca tuvo otra oportunidad. Los rivales lo llamaron patético. Los periodistas lo llamaron el acto de un genio desesperado. ¿Y Schumacher? Él sonrió. Los errores ocurren, digo, pero todos sabían que no fue un error. Fue la arrogancia calculada de un hombre que se negaba a perder, incluso si eso significaba manipular el juego. Rascasse fue más que una curva, se volvió sinónimo de manipulación. Para un piloto que había conquistado por talento, fue su obra maestra más irrespetuosa. El día que aparcó su coche, no por un fallo, sino por estrategia. Kimi Raikkonen, Abu Dhabi, 2012. El calor del desierto brillaba sobre el circuito de Yas Marina y el hombre más callado de la Fórmula 1 estaba a punto de dar su arrebato más icónico. Kimi Raikkonen había regresado al deporte después de 2 años de ausencia. Lotus le había dado un coche bueno para luchar, pero no para dominar. Pero ese día, él tenía el control. Calmado, clínico, imparable. Pero el muro de boxes de Lotus no estaba en calma. No pudieron evitarlo. Una vuelta tras otra, inundaron su radio. Actualizaciones, deltas.
Huecos, advertencias, recordatorios. Era energía nerviosa, la que los equipos transmiten cuando no confían en la victoria hasta que termina. Para Kimi era ruido, algo que distraía, innecesario, insultante. Y entonces, como si cortara la estática, llegó esa frase inmortal: déjenme en paz. Sé lo que estoy haciendo. El tono era quirúrgico, no enojado ni asustado, solo molesto porque interrumpían su perfección. El muro de boxes enmudeció. Los ingenieros intercambiaron miradas, los comentaristas rieron, pero en el fondo, todos sabían lo que significaba. Kimi no solo buscaba la paz, sino que quería el control. Luego ganó la carrera, su primera victoria desde 2009. Cuando cruzó la meta, la radio volvió a sonar. Buen trabajo, Kimi, bien hecho. ¿Y su respuesta? Otra obra maestra de desdén. Sí, no tienes que seguir recordándomelo cada 10 segundos. Era pura poesía, poesía fría, totalmente despectiva. Ese día no solo ganó una carrera, ganó el meme más grande de la Fórmula 1, transformando la irritación en inmortalidad. Para los fans, se convirtió en leyenda. Para su ingeniero, fue probablemente un trauma. Pero eso es lo que hizo a Kimi diferente. Su falta de respeto no fue ruidosa, fue elegante. No necesitaba gritar ni pelear, simplemente ignoró al mundo. Hizo su trabajo mejor que nadie y dejó en ridículo a los demás por dudar de él. En un deporte lleno de ruido, el silencio de Kimi Raikkonen y esa sola frase resonaron con más fuerza. Nelson Piquet padre, estamos en 1982, el salvaje oeste de la Fórmula 1. Los coches eran rápidos, frágiles y peligrosos. Los hombres que los pilotaban lo eran aún más. Nelson Piquet era el campeón mundial vigente en aquel año. De nacionalidad brasileña, descarado y brutalmente honesto. No solo era rápido, sino que también era muy fogoso. Durante el Gran Premio de Alemania en Hockenheim, Piquet lideraba con comodidad cuando se dispuso a doblar al piloto chileno, Eliseo Salazar. La jugada debió ser rutinaria. Un rebase rápido por dentro, un saludo y se fue. Pero Salazar cerró la puerta demasiado tarde. Tocaron ruedas y ambos coches se salieron a la hierba. Carrera terminada. Piquet salió de su Brabham, se quitó los guantes y se abalanzó sobre Salazar como un poseso. La cámara hizo zoom justo cuando lo alcanzó. Y entonces el mundo vio algo que nunca pasaría en la Fórmula 1 moderna. Piquet golpeó una vez, 2 veces y luego otra. Los puñetazos impactaron en el casco de Salazar. Le dio una patada en el pecho. Los comisarios intentaron separarlos, pero Piquet no había acabado. Gritó en portugués, gesticulando salvajemente hacia los coches destrozados. Salazar permaneció inmóvil, absorbiendo los golpes a través de su visera. La televisión lo grabó todo. Millones vieron a un campeón de F1 físicamente agredir a otro piloto a mitad de carrera. Más tarde, los periodistas le preguntaron a Piquet si se arrepentía. Él sonrió. No, dijo, él arruinó mi carrera. Sin disculpa de relaciones públicas. Nada de guiones corporativos, pura rabia de la vieja escuela. No fue inteligente, no fue diplomático, pero fue crudo, humano y absolutamente irrespetuoso. Esa pelea a puñetazos definió a una generación de pilotos que no se escondían detrás de patrocinios o cámaras. Dijeron lo que sentían y lanzaron puñetazos cuando las palabras fallaron. Y para Nelson Piquet, el incidente no empañó su leyenda, la realzó. Los fans aún hablan de ello como un momento de gladiadores en una era corporativa, porque en ese polvoriento trozo de césped en Hockenheim, Piquet mostró el lado sin filtros de la Fórmula 1, donde la emoción superó la etiqueta y el orgullo golpeó más fuerte que cualquier choque. Pastor Maldonado. Spa-Francorchamps es tierra sagrada. La pista serpentea por las Ardenas como una catedral construida para el coraje. Curvas a fondo, clima imposible y cero perdón. Pero en 2011, esa catedral fue escenario de un acto mezquino que resumió la reputación completa de Pastor Maldonado. Velocidad brillante mezclada con malicia imprudente. Durante la Q2, Lewis Hamilton estaba en una vuelta rápida cuando se encontró con el Williams más lento de Maldonado. Las dos ruedas se rozaron en la chicane de la parada de autobús. Apenas un toque, nada más que el tipo de malentendido que ocurre 10 veces por fin de semana. Terminada la sesión, ambos pilotos redujeron la velocidad para dirigirse a boxes, pero Pastor no había terminado. Mientras Hamilton se alineaba para cruzar la línea de control, el Williams viró bruscamente. ¡Pum! La fibra de carbono salió volando por los aires. El golpe se veía deliberado porque lo fue. La gente jadeó. El ingeniero de Hamilton gritó por radio. ¿Qué fue eso? Ni los comisarios lo entendieron al principio. La represalia en la vuelta de enfriamiento era inaudita. Las repeticiones mostraron a Maldonado girar el volante hacia Hamilton, como quien salda cuentas con su coche. El McLaren de Hamilton volvió cojeando al garaje, la carrocería destrozada. Maldonado siguió conduciendo como si nada hubiera pasado. De la noche a la mañana, el paddock se le echó encima. Los expertos lo tildaron de inmadurez peligrosa. Le impusieron una sanción de 5 puestos, pero el daño fue más profundo que los puntos. Lo marcó para siempre. Desde ese día, Maldonado dejó de ser un novato con potencial y se convirtió en el caos a punto de estallar. Él no chocó porque perdió el control, chocó porque quería enviar un mensaje. En la Fórmula 1, esa es la forma más pura de falta de respeto, convertir un arma de precisión en un arma de rencor. En Spa 2011, Pastor Maldonado no solo perdió los estribos, reescribió su identidad. Romain Grosjean.
Exactamente un año después, el mismo circuito fue testigo de algo aún más violento. La salida de Romain Grosjean en Spa 2012 se suponía que debía ser limpia. Él buscaba redención tras una serie de colisiones. En cambio, protagonizó la vuelta inicial más catastrófica de la década. Las luces se apagaron y Grosjean salió como una bala, pero se cruzó frente a la nariz de Lewis Hamilton antes de la primera curva. Contacto. El Lotus salió disparado de lado. El McLaren de Hamilton se subió a la rueda trasera de Grosjean y en un instante ambos salieron volando por los aires. El Ferrari de Fernando Alonso era el siguiente en la fila. El Lotus voló sobre su cabina, rozando su casco por centímetros. Coches esparcidos, escombros en el aire, y al disiparse el humo, 4 contendientes al título fuera antes de la curva 1. Silencio, luego incredulidad. Los comisarios corrieron entre los restos de carbono mientras Alonso permanecía inmóvil, conmovido pero ileso. Las repeticiones dejaron a todos con la boca abierta. El accidente podría haber sido fácilmente fatal. Grosjean salió visiblemente aturdido, pero la furia del paddock fue instantánea. El equipo de Hamilton lo calificó de inaceptable. Alonso dijo que nunca había visto nada tan descuidado. Los comisarios estuvieron de acuerdo. Emitieron una sanción de una carrera, la primera en casi 20 años, por su imprudente desprecio a la seguridad. Esa sanción no fue solo por un choque, fue un juicio a un patrón. 8 incidentes en la primera vuelta en 12 carreras. Sus colegas lo apodaron Romain el Destructor. Los patrocinadores amenazaron con irse. Hasta su jefe de equipo dijo que necesitaba ayuda psicológica para su agresividad, pero la tragedia del caos fue lo cerca que estuvo de cambiar la F1 para siempre. Si la cabeza de Alonso hubiera estado 2 pulgadas más alta, la historia de Spa 2012 habría sido sobre la muerte, no la disciplina. Ese momento aceleró directamente el impulso de la FIA para la protección del habitáculo con el halo años después. Grosjean se disculpó sinceramente, pero el mundo ya había escrito el titular. El Gran Premio de Spa de 2012 no fue solo un accidente, fue el deporte enfrentando su propia fragilidad, y la pérdida de juicio de un hombre se convirtió en una lección de humildad para todos. Por un segundo, el irrespeto al espacio y la cautela casi borró a campeones de la historia.